Chicos, hoy tenemos... Ok, grabamos. Bien. Uy, se achicó. No te achiques, ahora sí. Bien, vamos a tener la clase de razonamiento verbal ciclo anual San Marcos, docente. Yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Queridos alumnos, bienvenidos de todo corazón. Tenemos hoy la clase número 10. El tema es inferencia correspondiente a la comprensión de lectura. Primero vamos a hacer una definición, ¿no? Una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de definición de inferencia, ¿no? Primero, la inferencia se aplica a una comprensión de lectura, a un escrito, ¿no? Bueno, también puede ser que estemos conversando y se pueda sacar de esa conversación, cosa que no se escribió, ¿no? Podríamos sacar una idea más, ¿no? Entonces, una cosa es inferencia y otra cosa es un prejuicio, ¿no? Un prejuicio. Por ejemplo, alguien toca tu puerta y dice, señor, quisiera que me preste dinero. Entonces tú te pones a pensar, no, pero yo, uno, no soy prestamista. ¿Y por qué me pide a mí? Entonces de ahí se puede inferir que la gente piensa que tú eres adinerado. De repente tienes una casa de 3 pisos que fue construido por tu bisabuelo y aún mantiene esos 3 pisos y no se volvió a... No, pero está bien cuidadita la casa. Entonces, como tiene una bonita casa, tiene dinero. Y no sabe que de repente no tienes para comer al día siguiente. Bueno, entonces a veces la apariencia hace que la gente comience a alucinar, a imaginar, pero en verdad eso sería una inferencia, sería un prejuicio, ¿no es cierto? Bueno, dentro de los prejuicios también podríamos sacar ideas que no son prejuiciosas, sino más bien que tienen una buena base, ¿no? En este caso es un prejuicio, porque el que tengas una casa muy bien, digamos, construida, cosa que no lo han hecho lo que actualmente están viviendo, eso ya no sería una inferencia, sería un prejuicio, ¿no? Entonces hay que diferenciar cuando hay una inferencia y cuando hay un prejuicio. La inferencia siempre tiene una base, ¿no? Tiene algo que lo sostiene, algo que lo fundamenta, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces. Después de hacer ese preámbulo, vamos a empezar. A ver. Dice, definición de inferencia. La inferencia es una estrategia fundamental en el proceso de la interpretación. Esto, ¿por qué le pongo el número uno? Porque en tu mismo práctica no tiene el número uno, ¿no es cierto? ¿Por qué le pongo número uno? Porque es una de las primeras definiciones. Acá tenemos, según lo que vemos, 4 definiciones, ¿no? Bien. La primera dice que es una estrategia para el proceso de interpretación, o sea, una forma de llegar a interpretar un texto, ¿no? Y cuando hablamos de interpretación, quiere decir que lo estás expresando con otras palabras, pero la idea que tú has entendido, eso viene a ser una interpretación, ¿no? Bien. La segunda definición sería, es el proceso lógico. Cuando hablamos de lógico, estamos hablando de razonamiento, ¿no? Entonces es un proceso de razonamiento mediante el cual obtenemos una conclusión, o sea, obtenemos una idea más, analizando el contenido de ciertas premisas. Y la pregunta sería, ¿a qué están llamando premisas? O sea, porque acá me dicen analizando el contenido de ciertas premisas, pero me sale la palabra y no se sabe de dónde viene, ¿no? Bueno, una premisa es un enunciado del cual nosotros vamos a sacar otras ideas, ¿no? En base al análisis de esa expresión. Esa es una premisa. Es como poner la primera piedra para poder hacer una casa, ¿no? O sea, con la premisa yo voy a tener un elemento que me va a servir para analizarlo. Y después de ese análisis va a aparecer una nueva idea. Entonces, esa es la función de la premisa, ¿no? Es un enunciado primero para ir posteriormente a concluir, a sacar, a inferir otras ideas más. Entonces, esa es la función de la premisa. Y aquí lo trata de explicar más, ¿no? Dice, es decir, se trata de obtener
una conclusión sobre la base de un proceso de razonamiento implicatorio. Entonces, el término implicatorio quiere decir, viene de la palabra implicar, del verbo implicar, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que lo va a involucrar, ¿no? Lo va a involucrar. Ese involucramiento va a ser en base a la premisa, que no siempre se adecúa a las normas rigurosas de la ciencia de la lógica, ¿no? Dice que no es tan formal, ¿no? Como nosotros siempre aplicamos la lógica formal, ¿no? Ustedes recuerdan cuando han estudiado lógica, y ahí hablan, ¿no? Del modus ponens, tollens, etcétera, ¿no? 3. Se llaman inferencias a todas las ideas surgidas del razonamiento. O sea, para que haya una inferencia hay que razonar, ¿no? Y todas aquellas que logremos, todas esas ideas que obtengamos, pues van a ser en base al razonamiento, ¿no? Dice, surgidas del razonamiento de la información, en este caso sería la premisa, o sea, lo que está en el texto. O sea, yo lo que voy a hacer es sacar algo del texto. Y de esa porción que saco del texto, que es mi información y que es mi premisa, ¿no? Esa información explícita, mi premisa, pues yo voy a sacar mediante el razonamiento una idea más, ¿no? Información explícita proporcionado por el texto, por eso me dice, ¿no? Es decir, que cuando yo voy a hacer una inferencia no lo saco de la nada, tengo que tener siempre una base por donde empezar. Y esa base lo voy a encontrar en la lectura, en el texto exactamente, ¿no? En el texto lo voy a encontrar, ¿ya? Y para mí, ¿qué cosa constituye cuando yo cojo una porción del texto? Mi premisa, ¿no? Mi premisa. Vamos a la definición cuarta. Es el proceso de razonamiento mediante el cual obtenemos ideas que no han sido vertidas directamente por el autor. Que no han sido vertidas directamente por el autor. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el autor quiere decir varias cosas, o sea, tiene una idea general, ¿no? Pero quiere decirlo con otras ideas pequeñas, y a veces hay cosas que el autor no llega a decirlo, pero sí tiene la intencionalidad, ¿no? Y lógicamente siempre va a traslucir, siempre va a aparecer, ¿no? Mediante el razonamiento, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo te digo ya, mira, escucha, una jugadita, ¿ya? Mira, suponiendo que yo te diga, eh, les voy a hacer una pregunta sobre un tema actual o actualizado cada año, ¿no? Y que tiene que ver con el mes de junio, algo que va a ocurrir en el mes de junio y que es muy importante, en especial para mí, el profesor Alberto Ruiz, en especial, ¿no? Entonces la pregunta sería, mmm, ¿cuál es esa situación importante que va a ocurrir en este mes? Alguien podría decirme, a ver, concluyan, hagamos razonamiento, cosa que yo no he dicho, pero lo estoy diciendo, ahí está. Profe, este domingo Bien, votan. bien. O sea, para mí lo más importante es el Día del Padre, porque yo dije que era importante para mí, ¿no es cierto? Las elecciones es importante para todos, pero el Día del Padre para mí es importante, ¿no? Entonces te das cuenta cómo se saca deducciones más cercanas y otros más lejanas, ¿no? Porque el Día del Padre es algo general. Para mí, Día de la Bandera, por ejemplo, lo han puesto acá. Pero Día de la Bandera sería importante para mí. No, no creo, ¿no? Porque te has escuchado eso de saludo a la bandera. Claro, porque hay otras formas de amar a la patria, ¿no? Hay otras formas de amar a la patria. Yo puedo ser patriota y la bandera para mí debe ser un símbolo, pero no tan importante, porque la práctica es lo que es más importante, ¿no? Lo que yo hago por mi país. Por ejemplo, enseñar es una cosa importantísima para el país, ¿no? Claro. De repente muchos no le dan esa connotación, pero otro momento voy a explicarles sobre ese tema. Bien, como ya hemos dado cuatro definiciones
¿no? Creo que ya tienen una idea amplia de lo que es una inferencia, ¿no? Bien, es un proceso lógico, es un proceso de razonamiento, ¿no? Donde yo voy a tener algo más a partir de lo que ya tengo, ¿no? Y aunque no crean, a ver, vamos a ver. Vamos a ir primero a la estructura, porque hay muchas cosas que quiero decirles, ¿no? Uf, tengo en el tintero bastantes cosas que decir. Dice, partes de una inferencia. Toda inferencia consta de dos partes. La premisa, ¿no? Que tanto estamos hablando y aquí lo reafirman. Conjunto de enunciados que expresan los datos. ¿De dónde? Las cuales están incluidas en el texto. ¿Viste? Lo que habíamos dicho, ¿no? Son enunciados dentro del texto. Que yo le voy a llamar premisa, ¿por qué razón? Porque voy a hacer con ese enunciado o premisa, voy a hacer un razonamiento y voy a sacar una idea más, o sea, una conclusión, ¿no? ¿Y la conclusión qué sería? Enunciado final, que expresa nueva información. La nueva información obtenida a partir de las premisas. ¿Te das cuenta? A partir de la porción del texto voy a sacar una nueva información. Mira, si yo digo, por ejemplo, eh, Ulm es una ciudad que pertenecía a Austria, ¿no? O que pertenece a Austria, ¿no? No, vamos a ir por otro, algo más conocido, Austria. Resulta que Einstein nació en Austria. Cuando Einstein nació en Austria, Austria pertenecía a Alemania. Mire esos datos, ¿ah? Austria pertenecía a Alemania. Muy bien. Si Einstein hubiera nacido este mes de junio 2021, ¿sería de qué nacionalidad? ¿De qué nacionalidad sería? La respuesta, lo dijeron ya en el chat, alemana. Austriaca sería, ¿no es cierto? Claro. Sería austriaca, ¿sabes por qué? Porque actualmente Austria no es parte de Alemania. Pero cuando él nació, Austria sí era parte de Alemania. Entonces por eso que a él se le considera alemán. Pero si hubiera nacido hoy, ¿no? Hoy, 1 de junio, no, 2 de junio, ¿no? 2 de junio. 2 de junio no sería alemán, sería austriaco. Y así ocurren las cosas, ¿no? O sea que hay cambios en la geografía política, ¿no? Eso se llama geografía política. Cuando hablamos de regiones, de países, estamos hablando de geografía. Bien, geografía política. ¿Qué más? Dice el enunciado final que expresa la nueva información obtenida a partir de las premisas. ¿Y cómo se llama esa conclusión? Son las, mejor dicho, ¿qué cosa constituyen? Ideas implícitas, implicadas, involucradas, que no están escritas, pero están sobreentendidas, ¿no? Que el autor expresa en el texto. Para asociar la palabra implícita, recuerda cuando hemos estudiado sujeto tácito y sujeto implícito. El sujeto tácito es el que estaba escrito, ¿sí o no? El que estaba graficado. Y el texto el sujeto implícito era aquel que no lo mencionaban, pero se sobreentendía por la oración, ¿sí o no? No estábamos escribiéndolo, pero se entendía. Así como hay un sujeto implícito y otro sujeto tácito, también en el texto hay ideas tácitas, que son las que están escritas, e ideas implícitas, que es la que vamos a concluir. Bien, vamos a la siguiente parte. Características de una inferencia. Porque, por ejemplo, yo empecé hablando de un caso de préstamo de dinero que alguien iba a tu casa. Y ahí hablábamos de prejuicio y hablábamos de qué más. Hablábamos de inferencia, ¿no es cierto? Y comparábamos, ¿no? Comparábamos. Y agregaba yo que la diferencia era que un prejuicio no tiene base, ¿no? En cambio, una inferencia sí, la respuesta sí tiene base, tiene un sustento, tiene dónde apoyarse, ¿no? Bien.
Ya que está, dice, característica de una inferencia, para obtener un... Mira, en el... La idea es así, mira, para obtener una inferencia correcta, ¿esta qué debe ser? Primero, no debe ser una idea textual. O sea, la idea textual es lo que yo he sacado, la premisa. Esa es la idea textual, ¿no? Lo que yo he recortado imaginariamente una parte del texto, eso viene a ser la idea textual. Y no debe ser una idea textual una inferencia, ¿no? No debe ser. Bueno, yo he visto algunos textos donde se confunden, ¿no? O sea, ponen lo que está escrito, igualito lo ponen en la respuesta y dicen es una inferencia, ¿no? Pero eso es un error que no es muy común, pero puede haber, puede haber. Mucho cuidado con eso, ¿no? Segunda pregunta, no debe ser una idea parafraseada. Entonces aquí tendríamos que tener una idea de lo que es una paráfrasis, ¿no? Porque acá no dice fraseada, sino dice parafraseada. Y esto viene de la paráfrasis. Ahora, ¿qué cosa es paráfrasis, no? Mira, vamos a ponerlo así. Si yo tengo dos oraciones que tienen diferentes palabras, pero dicen lo mismo, constituye eso expresiones equivalentes. Porque si yo pongo uno o pongo el otro, estoy diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una paráfrasis. Cuando yo tengo dos oraciones equivalentes y, y no tengo las mismas palabras en cada una, sino tengo la misma idea, sí. Profesor, pero total, si es la misma idea, ¿cómo no va a tener las mismas palabras? No, sí se puede. Claro, no desconfíes, mejor dicho. No desconfíes, sí existen. Son expresiones equivalentes. Y casualmente esa parte es la gracia de la comprensión de lectura, ¿no? Porque, por ejemplo, el lector está leyendo, ¿ya? Lee y entendió. Pero cuando va a la pregunta, lee el enunciado y no encuentra la respuesta. Entonces, ¿qué dice? Oye, no hay respuesta. No encuentro la respuesta. ¿Y sabe lo que ha pasado? Que el autor de ese cuestionario de comprensión de lectura lo que ha hecho es coger una parte del texto, cambiarle las palabras, pero sin perder la idea original. Y lo coloca en las alternativas. Entonces, un alumno, un estudiante que practique este capítulo llamado paráfrasis, pues le va a ser más fácil, porque se va a dar cuenta que hay expresiones que están en las alternativas, aunque no tengan las mismas palabras, ¿no? Entonces, eso es crucial, ¿ah? Eso es crucial. Me parece que es un 60% del éxito de una comprensión de lectura. El reconocer oraciones o enunciados equivalentes. Reconocer informaciones equivalentes me parece que es un gol para un estudiante, ¿eh? Pero para eso hay que practicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay alumnos que dicen, profesor, pero yo quiero saber conversión de lectura, porque siempre de 5 preguntas me sale uno o dos. Yo quiero que me resolver mínimo 4. Entonces, pero ¿cuál es el problema, profesor? Yo soy inteligente, sé leer. Ah, el problema es que no practica. Porque si yo le pregunto, alumno, ¿y cuántas lecturas practica al día? Al día, a veces una, dice, ¿no? Y eso no es suficiente, ¿no? Entonces, la práctica también te va a permitir dominar la paráfrasis, ¿no? Eso es muy importante. Porque a veces nos da la flojeritis aguda, pues, ¿no? A cualquier estudiante le puede dar. Entonces, la idea es, ¿cuál es la idea? Practicar esas paráfrasis, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que se ha utilizado? Yo también lo uso para practicar las paremias, o sea, los refranes, ¿no? Porque un refrán te pide pues una interpretación, ¿no? Entonces eso te puede ayudar a no leer textos grandes, sino más bien textos pequeñitos y que puedas estar ejercitando en las paráfrasis. Esa es la recomendación. Por ejemplo, ahora yo te estoy recomendando y la pregunta es, ¿cuántos han anotado? Yo creo que la minoría, uno o dos han anotado. Y aquí hay otra enseñanza más, ¿ah? Que si tú no la anotas y te olvidas, algún día cuando se te ocurre por ahí, ¿no? La magia ocurre y quieres estudiar comprensión de lectura y no sabes cómo empezar. ¿Por qué? Porque no anotaste lo que dijo el profesor en la clase.
acostúmbrense a anotar. Por ejemplo, no van a anotar todo lo que está en el material que te han enviado, ¿no es cierto? No vas a anotar eso, porque ya lo tienes, ya escrito ya. Pero siempre cuando el profesor dicta, siempre por ahí lanza, ¿no? Una perlita, lanza un tips, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, uno tiene que estar atento. Y eso es una cualidad que se desarrolla también en la universidad, ¿ah? Porque en la universidad tú pensarás que te lo dan así como en el colegio, ¿no? Que te dan teoría, práctica, ejercicio. No, a veces te dan un tema, te dan los títulos de los libros, repásate, dice. Y tú tienes que o comprarte los libros, o sacarle copia, o ir a la biblioteca. Bueno, hay tantas formas de conseguir, ¿no? Entonces, son cosas que ocurren en la universidad. Entonces, a veces el profesor entra, pone un título y comienza a hablar, a hablar, a hablar. Bueno, alumnos, hemos culminado. Y tú dices, pero que no ha dictado clase, dice. No, no es que no ha dictado clase. No habrá escrito, pero sí ha explicado. Entonces, el alumno, ¿sabes qué hace en la universidad? Tiene que resumir o anotar las cosas más importantes. Entonces, acostúmbrense a eso. Bueno, yo tengo, por ejemplo, para anotar siempre ¿no? un cuadernillo, pero ustedes también deben tenerlo. ¿Por qué crees que los profesionales tienen agenda? ¿Por qué crees que tienen agenda? Porque ahí tienen que anotar. No es que el profesional generalmente, no digamos generalmente, sino una característica de un profesional es tener todo formal, cumplir con todas las normas. Entonces para cumplir con todas las normas, pues es importante tener una buena memoria. Y si nosotros no gozamos, bueno, algunos tienen mejor memoria que otros, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de impases, coge su agenda y anota ahí. Hasta su cita, ¿no? Lo tiene ordenada, cuándo va a reunirse con tal persona, ¿no? Nosotros somos más informales, ¿no? A veces nosotros llegamos a la casa de nuestro amigo, tocamos, hola, José, hola, sorpresa, te vengo a visitar. Y ese momento José va a salir. Y la sorpresa es para ti porque no sabías que José iba a salir. Entonces, son cositas que pasan. Hay que anotar, hay que ser un poquito formal en ese sentido. Bien, continuamos. Entonces la paráfrasis nos dio pie a hablar toda esta tanda de ideas respecto al estudiante, ¿no? Porque la paráfrasis para mí es un 60% del éxito de un texto, del ejercicio y efectividad, ¿no? Y eficacia para un texto. Para mí es eso. Entonces, pero para lograr eso también hay que repasar. Profe, y otro tips, sería el vocabulario, también, claro. Bueno, debe ser demostrada o sustentarse en alguna idea del texto. Tiene que tener base, ¿te das cuenta? Tiene que tener una base, ¿no? 4. En algunos casos puede estar... Vamos a coger un resaltado, un marcador resaltador. Porque a veces dice, el profesor está hablando, pero ¿de dónde está sacando? Dice, ¿no? Ya. Entonces, primero que no debe ser del texto. Ya. Segundo, no debe ser una idea parafraseada. O sea, no es que yo agarro un texto, le cambio las letras o las palabras y formo otra oración, pero dice lo mismo. No, no, no. Debe ser una nueva idea, una nueva idea, una nueva idea. Debe ser demostrada o sustentarse en alguna idea del texto. Claro, no puede salir de un prejuicio, tiene que salir de algo que tiene fundamento, una base, y que debe estar lógicamente en el texto, ¿no? Y en la 4 dice, en algunos casos puede estar auxiliada por la cultura general del evaluado. Consideramos que es eso, ¿no? Mira, siempre nosotros tenemos un criterio de justicia. Pensamos, por ejemplo, que el alumno que sabe bastante y el alumno que sabe menos. O sea, un alumno que lee bastante, tiene amplia cultura, ¿ya? Bastante cultura. Y hay otro alumno que tiene poca cultura, casi nada. Entonces, siempre tenemos esta idea, ¿no? Si van a leer un texto, que aproveche más el que no sabe nada, ¿no? Que aprenda. Y eso sería lo ideal, ¿no? ¿Para qué? Para que se nivele con el que sabe. Esa sería la idea así tan superficial de la idea de la justicia, si es justo o no, ¿no? Pero resulta que la realidad nos muestra otra cosa. ¿Cuál es la realidad? Que el alumno que tiene mayor cultura general, es el alumno que va a tener mejor resultado, mejores logros
del texto. O sea, va a responder mejor. ¿Por qué? Porque lo está respaldando o auxiliando, dice acá. Yo diría respaldando la cultura general. Sí, la cultura general estaría apoyando. Porque imagínate que te habla en un texto sobre, ¿no? Dice que, y al pie de esta montaña sentí algo que la muerte no lo es tanto. Y eso pertenece a un capítulo de la comedia de Dante Alighieri, cuando está en el infierno, por ejemplo, ¿no? Entonces la pregunta sería, si tú has leído la obra, la comedia de Dante Alighieri, eh, te va a ser más fácil entender este texto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya tienes un avance. O sea que es fundamental. Entonces de ahí, de lo que yo te estoy hablando, yo supongo que el alumno dice, ah, entonces si yo tengo menos cultura, ya perdí. No, no, no. Tampoco hay que verlo de la manera negativa, ¿no? Porque algunos siempre ven la parte negativa. Porque siempre ante un problema hay una solución. Y esa solución casualmente es mejor porque vas a avanzar. Mira, ¿cómo sería? Si una persona lee bastante, una persona que tiene poca cultura, estoy hablando, ¿ah? Mira, para hacer justicia, entre comillas, ¿no? Si una persona que tiene poca cultura y quiere igualarlo al que tiene más, entonces, ¿cuál sería la solución? Que lea constantemente y al leer constantemente vamos en cada lectura sumando fracciones de cultura y la suma, mejor dicho, y los sumandos que nos dan como resultado, la suma. O sea, todo suma. Ahí viene la frase, todo suma. Pero, ¿qué pasa con el alumno que no quiere leer? O sea, de repente le gusta más la matemática, ¿no? Dota, ¿no? Raquio, bueno, le gusta más eso. Ya pues el problema es del alumno, ¿sí o no? Que no está aplicando la recomendación del profesor. Profe, ¿usted cree que es fácil dejar el juego? La clásica, ¿no? Yo supongo que no, sobre todo en unos servicios, ¿no? Pero ahí está, pues, ¿no? Pones de tu parte o no pones de tu parte. La pelota está en tu campo, ¿no? Como decimos coloquialmente, ¿no? La pelota, el balón está en tu cancha. Así es, o sea, ya depende de ti. O sea, tú tienes todas las armas. Inteligente eres. Te puedes conseguir material o textos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te falta? Simplemente dedicarle un tiempo. Ahora, yo no te estoy diciendo que de las 24 horas puedas utilizar todo el tiempo, ¿no? Pero pues siquiera una fracción del día, ya, 20 minutos diarios. ¿Te atreves? Depende de ti. Ya la última. La quinta característica sería, no debe ser una simple suposición. Es como el caso de el prejuicio, ¿no? Préstame dinero porque tienes una casa, como si la casa estuviera dando dinero porque es casa grande, ¿no? No, no es así. No es así. A ver. Ya. Bueno, yo les recomiendo que lean. Mira, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos empezar? Yo les recomiendo primero que lean textos digeribles para ustedes. O sea, cosas que a ustedes les entretiene, les gusta. Empiece con esos textos. Cuando ya tú tienes la costumbre de leer, o sea, ya no dejas de leer. Porque si todos los días tú lees historieta, por decir, va a llegar un momento en el cual no encuentres una historieta y te van a dar ganas de coger otro tipo de texto. Entonces ya dejaste la base. ¿Sabes cómo se llama esa base? Se llama hábito. Y el hábito ya sabes que se logra repitiendo más o menos, ¿no? 50 veces la misma acción. Por ejemplo, un hábito que tenemos actualmente, ¿no? Nos levantamos, nos higienizamos, nos cambiamos la ropa para ir ¿no? al colegio, bueno, en caso presencial, nos tomamos el desayuno, de tal manera que si un día no tomas desayuno o no te higienizas, ¿qué pasa? Te sientes que algo te falta. Entonces, eso significa que ya obtuviste ese hábito. O que ya lo tenías, ¿no? No es que ya obtuviste, sino que ya lo tenías. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el hábito. Cuando tú haces algo de manera mecánica, sin estar preparándolo, sino por una tendencia
por algo compulsivo, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Entonces, lo primero que tenemos que obtener es el hábito de lectura. Y para obtener el hábito de lectura, empecemos por lo que más nos gustan. Los textos que más nos gustan, las revistas, que tengan más letras, ¿no? Un cuento fácil. Por ejemplo, yo le recomendaría a cualquiera las tradiciones peruanas. Porque te entretienen. Son textos pequeños. Algunos son grandes, claro. Pero entretienen. Porque dicen cosas interesantes. Bueno, en el caso que yo propongo, ¿no? Pero de repente ustedes tienen otros textos también pequeños, ¿no? Y de repente también se ponen a leer las canciones. Mira, te pones a leer las canciones y te pones a analizar qué pensó el autor para escribir esta canción. Profe, ¿de qué género? Cualquier género. Profe, reggaetón también, cualquier género. Entonces ahí tú estás evaluando, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué palabra dice? ¿Por qué dice? ¿Sí o no? Porque tú vas a analizar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a analizar la canción, eh, ¿cómo se llama? Piel de seda, creo que se llama, de Ozuna. Entonces, no, corazón de seda, ¿no? Corazón de seda, no lo tiene cualquiera. Entonces, ¿a qué está hablando? Que la chica es así, oye, es diferente a las otras, ¿no? O de repente estoy analizando otro autor, Leo Dan, de repente. O de repente estoy analizando bueno, el que sabe coreano también, ¿no? De repente, te está analizando todo. Entonces, lo que te gusta, puedes empezar a analizarlo. Lo que te gusta. Después ya empiezas por las primeras gradas y después vas, pues, por lo máximo, ¿no? Las lecturas ya de análisis, ¿no? Claro. Pero poco a poco. Y además en internet siempre hay textos pequeños. Bueno, entonces no debe ser una simple suposición o prejuicio, ¿no? Pedirle plata a alguien porque tiene una casa grande, muy bien cuidada, bien limpiecita, cuando no sabe que los que viven actualmente ya son los nietos, ya no son los abuelos y no tienen plata. ¿Te das cuenta? Entonces es una suposición. ¿Cuál sería la deducción de la casa grande? Bueno, que alguien se ha esforzado por construir esa casa. Alguien ha tenido de repente una buena base económica para construir esa casa. Eso nadie lo puede negar, ¿sí o no? Entonces te das cuenta cómo hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. La que sí se pueden decir porque hay base, eso ya no es un prejuicio o suposición, ya es una inferencia. Ya tiene que tener base. Vamos, a la siguiente pantalla. Vamos. Ya. Para lograr una inferencia. Bueno, en tu material dice preguntas para una inferencia, ¿no? Yo le he puesto para lograr una inferencia porque eso no son preguntas, ¿no? Cuando yo digo, según lo leído, podemos inferir qué. Eso no es una pregunta, sino es una oración incompleta. Mira, mira lo que he puesto. ¿Ah? Es una oración incompleta en la cual tengo que completarlo con algo que le dé lógica, ¿sí o no? Y ya sabemos que en inferencia tenemos que aplicar la lógica o razonamiento. Entonces, lo he planteado así, ¿no? Entre las más frecuentes tenemos a, según lo leído, podemos inferir que eso es una pregunta, no, sino es una oración que no he terminado y que debo terminarlo mediante un razonamiento. Y también por lógica, cuando yo voy a hacer una oración, voy a completar, también estoy aplicando razonamiento, ¿no? Claro. Una idea que se deduce de lo vertido por el autor es que, ¿cuántas formas de poder plantear para que la persona, el estudiante, pueda responder? Una idea que dimana del texto es, dimanar es derivar, ¿ya? Si nosotros no sabemos una palabra como dimana, normal, ¿quién no desconoce una palabra? ¿No? Tampoco nos vamos digamos, ¿cómo se llama esto? Decaer, deprimir, ¿no? Agarramos un diccionario. Profe, no tengo plata para diccionario. Googlea, porque tú sí tienes internet. Se googlea, claro, tienen soluciones. Según lo leído, podemos concluir que del texto se puede colegir, interesante, que la palabra inferir no solamente es sinónimo de deducir, no solamente es sinónimo de concluir, sino también de colegir, ¿no? Hace muchos años, cuando yo vi esta pregunta del texto se puede colegir, yo dije, el autor se equivocó. Pensé que decía, del texto se puede corregir qué. Pero cuando quise responder la pregunta me di cuenta que no calzaba. Entonces, de ahí, ¿qué tenía que hacer? Buscar qué significa colegir. No sabía que existía la palabra colegir, ¿no? Estamos hablando, pues, como dice José Carlos Mariátegui Lachira, en mi época de piedra, ¿no? 17 años, 18 años, cuando empecé
a dictar el curso de verbal. Acá dice, el autor del texto asume implícitamente, implícita es lo que no está escrito, ¿sí o no? Ya, que implica, eso se llama que involucra, es lo mismo, ¿ya? Son sinónimos, involucra, implica, ¿no? Bien, continuamos. Acá está. Vamos a ir a la práctica, a los ejercicios, ¿no? Tenemos que leer. Vamos a leer y bueno, esto por si acaso es una porción del texto, ¿ah? Como el texto es grande y no podría ponerle letritas chiquitas, ¿no? Para poder leer con tranquilidad. Ya, vamos. Texto número 1. En el caso del síndrome de Ibris, o sea, nos están hablando de un conjunto de síntomas, ¿no? De características que le ocurren a un ser. Síndrome es eso, ¿eh? Palabras usadas por los griegos para referirse al héroe. O sea, para reconocer a un héroe, ¿qué características tiene? Alcanzar la victoria, se embriaga de poder y empieza a verse como un dios capaz de realizar cualquier cosa. Eso se llama envanecimiento, ¿no es cierto? Claro, imagínate que tú te sacas seguido en un examen de colegio, suponiendo que estés en el colegio, y sacas 20. Curso de matemática 20. Examen final, examen parcial 20. El siguiente examen parcial 20. Entonces, ya, pues no. Los que saben pisar tierra no se envanecen, pero algunos se dejan llevar por la vanidad, ya como que lo miran raro a sus compañeros, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Eso se puede pasar. Entonces, a veces no solamente te puede cambiar el que tengas éxito con tus notas, también cuando tienes dinero. Imagínate que tú, bueno, siempre tenías 50 soles en el bolsillo, pero un día, por A o B, apuestas a una lotería, qué sé yo, y te ganas 100.000 dólares. Ah, no, ese es para otra cosa. Te ganas 100 millones. Entonces, ¿cómo actuarás tú? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo actuaremos nosotros si nos ganamos 50 millones? Dije 50, ¿no? O 500, 50 ya. Que sean 50 millones. ¿Cómo actuaremos nosotros? ¿Actuaremos igual? ¿Miraremos a la gente por sobre el hombro? No sabemos, ¿no? Nuestra reacción, porque no lo hemos llegado a tener, ¿no? Pero sería bueno hacer ese ejercicio, ¿no? Pensar que hemos obtenido ese dinero, ¿cómo actuaríamos nosotros, ¿no? No solamente que compraríamos cosas, sino que también cómo interactuaríamos, ¿no? Con la gente, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? El dinero también cae en las personas, ¿no? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿tú te dejarías, tú te venderías por dinero? Esa es la pregunta. ¿Te venderías por dinero? Profe, ahora hasta por 100 soles, dice, ¿no? Por la situación no, pues, no vamos en broma, hablemos en serio. ¿Cuál sería tu precio? Pero hay que ser, dice, ¿no? Bueno, se supone que si te van a pagar no va a ser por algo bueno, ¿no? Siempre va a ser por algo malo. Parte de eso, ¿no? Por ejemplo, que como dije, ¿no? Que te ofrecen 100.000 ¿La haces o no? 100.000 dólares. ¿Aceptas o no aceptas? Y la verdad, no mientas, no digas para quedar bien con tus compañeros. Mira, está buena. Esta respuesta me gusta, porque dice, yo pediría más. Yo valgo más de 100.000, algo así como que yo valgo más de 100.000 dólares, ¿no? Dependiendo, dice. ¿Dependiendo de qué? ¿Acaso compañero dice dónde hay que firmar? Muy bien, así es. No, pero hay gente que se vende por 100.000 dólares, sí, sí. Eh, yo creo que el dinero no paga la dignidad, no paga la dignidad. Claro, y sobre todo aquellos que consideramos que no nos sobra, pero tampoco nunca nos va a faltar. Siempre vamos a tener. Yo no he dicho nada, ustedes están deduciendo. Por acá están hablando cosas de política, no, están deduciendo.
Están deduciendo. Yo siempre he preguntado esto, ¿ah? Y yo no ponía $100.000, ¿ah? Yo ponía $1.000.000. Y el ejemplo que ponía siempre, porque esta no es la primera vez que pregunto, porque no, de todos los años que vengo dictando, yo preguntaba, ¿aceptarías $1.000.000? Porque eso pasó en una película llamado La Propuesta Indecente. No sé si habrás escuchado esa película. Y yo siempre puse ese ejemplo, ¿ah? Y no ahora, siempre le he puesto, siempre le he puesto. Sino que ahora he bajado el precio para que sea quizás más actualizado, ¿no? Más actualizado. Nada más por eso. Pero sí, tienes que entender, a todos tienen su precio, ¿ah? Todos tienen su precio. Profe, pero hay personas que no han recibido nada. Ah, claro. Y el chantaje, ¿sí o no? El chantaje también cuenta. Bien. A ver, continuamos. Dice, a ver. Entonces, aquí está hablando que los griegos ven que aquella persona que alcanza una victoria, mira cómo actúa. Se embriaga de poder y empieza a verse como un dios. Se envanece, ¿no? O sea, un dios se supone que se cree lo máximo, ¿sí o no? Ese es el síndrome de Ibris, de realizar cualquier cosa. No hay que desestimar la alerta de los expertos que analizan el funcionamiento de nuestras democracias. Ah, lo está aplicando a la democracia. Claro, imagínate que tú llegas al poder, llegas a ser presidente, ¿no? Si es mujer, presidenta, ¿no? Porque aquí en el aula hay mujeres y varones. Ya. Ah, tú también, tú también. Entonces, en este caso, ¿qué pasaría si uno de nosotros del aula llega a ser presidente o presidenta? ¿Cómo nos sentiríamos también? Porque una cosa es dinero, ¿no? Otra cosa es elogio, ¿no? Otra cosa es, ¿qué más? Chantaje, por la cual tú cambiarías tu actitud, ¿sí o no? Entonces, en este caso dice, analizamos el funcionamiento de nuestras democracias, ¿no? Eh, Hay personas que han llegado al poder y nunca se han envanecido, ¿no? Pero hay otros que sí han llegado al poder y han querido no dejar el poder, ¿no? Estar por 30 años, etcétera, ¿no? Ahora, no estamos criticando la ideología, sino esa intención del presidente de no dejar el poder. Estoy hablando bien claro, ¿no? O sea, no estamos hablando de otra cosa. Muchos líderes que no están físicamente enfermos, o sea, no tienen problemas de enfermedad y cuyas facultades cognitivas funcionan correctamente, o sea, tienen cultura, saben razonar, desarrollan lo que han venido a describirse como síndrome de Ibris. A pesar que tienen todo eso, mira, que son sanos físicamente, pues, ¿no? Y mentalmente también, cognitivamente también tienen cultura, ¿no? Sin embargo, han venido a describirse con síndrome de Ibris, o sea que se han embriagado con el poder, a pesar de sus cualidades, ¿ah? A pesar de sus cualidades. Esto es el trastocamiento de la personalidad, cuyos síntomas serían la falta de atención, aislamiento e incapacidad para escuchar a cercanos o expertos. Por ejemplo, tienes tus asesores, ¿ah? Tu asesor dice, no hagas esto, no te conviene, y tú sabiendo, ah, no, pero yo ya lo puedo hacer y lo haces. ¿Te das cuenta? Entonces, eso sería un caso de síndrome de Ibris, ¿no? Que no le haces caso ni a tus asesores. Te consigues un experto, también le preguntas, sabiendo que es un experto, ¿no? Por eso le has preguntado, precisamente, ¿no? Le preguntas a nuestro asesor, pero es una persona pasajera con quien tú puedes hablar. ¿Qué haría en este caso? Ah, haz tal cosa. Y tú mismo dices, ¿no? Bueno, yo le he preguntado todo, pero no creo que está bien. Y como tú tienes el poder, te pones soberbio, te embriagas con el poder y no le haces caso tampoco. Y esa es la caída de aquellos que se les sube, digamos, la vanidad, ¿no? Así es. Ya, continuamos. Quienes lo padecen se encapsulan, o sea, no dejan que pase ninguna palabra, ninguna recomendación, ni un consejo. Se encapsulan, porque en la cápsula están cerrados, pues, ¿no? Está hablando de manera metafórica y hablan en nombre de la nación, que es fácil, ¿no? Hay personas que hablan en nombre de la nación. Dice, y al pueblo, y resulta que el pueblo no se ve reflejado en las palabras que dice el gobernante, ¿no? Y cuando yo estoy hablando de esto, por si acaso, no me estoy refiriendo a un gobernante, sino al mismo criterio de una persona que está gobernando o cómo se siente la persona que gobierna, sea de este país, sea de otro país, de cualquier continente, de cualquier ideología. Estamos haciendo un análisis frío. Ese es un análisis frío, ¿no? Eso aumenta notablemente las posibilidades de tomar, mira, malas decisiones, ¿no?
¿Sí o no? Malas decisiones. Ya, por ejemplo, ¿por qué te dejó tu ex? Ya, te voy a explicar. Esa es la clásica. Mira, si tú crees que esa persona te ama, te quiere, se humilla por ti, ¿no? Te espera, te hace esperar, tú le haces esperar, te espera. Tú le llamas la atención, te perdona, te encuentra con, ¿ya? Con la trampa, también tú te perdona. Entonces tú dices, la domino o lo domino, ¿no? Si es varón o mujer, eso ya depende, ¿no? Ya. Entonces tú te la crees. La gente te dice, no la trates mal, no lo trates mal, te va a dejar. En un momento no le haces caso a nadie y te deja. Recién te das cuenta. Cositas así, ¿no? Entonces, eso es un trastorno narcisista, ¿sí o no? Que tú crees que, bueno, como dicen vulgarmente, la tienes hechiza, hechizo, ¿sí o no? Claro. Eso también debe ser conocido como una enfermedad. ¿Ya? El síndrome de Ibris, el autor lo está considerando como una enfermedad. Se colige que con bastante probabilidad un gobernante con síndrome de Ibris, ¿qué haría? Son cuatro alternativas nomás. ¿Eh? ¿Ya cuál marcarías? La E, ¿cómo vas a poner la E? Hasta la D nomás ahí. Uy, la mayoría ha dicho la B. Claro, pues esta es la respuesta. Podría llegar fácilmente hasta a la megalomanía. Megalo es grandeza y manía tendencia. Manía por grandeza, ¿no? Un megalómano era ¿quién? Alan García. Alan García, ¿no? O sea que hasta su caminada y su hablar, ¿no? Si alguien se ponía adelante lo pateaba, como lo pateó a un mendigo, ¿no? No un mendigo, sino un hincha suyo, pero era pobre, ¿no? Estaba mal vestido. Le dio una patada para que no se ponga en su camino, porque estaban yendo caminando pues con sus compañeros de partido, ¿no? Cuando era gobernante ya, ya, bien, entonces podría llegar fácilmente a la megalomanía. Y no estoy hablando mal del APRA, sino que Alan García es diferente a la APRA, ¿no? Yo no lo considero como aprista. Listo. Texto 2. ¿Qué? ¿Una preguntita nomás? Uy, ay, ay. Me quedé con las ganas. Texto 2. Bueno, Guerra Fría. Guerra Fría. Mira, por ejemplo, en estos momentos yo me estoy acordando de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y los Estados Unidos. Ellos tienen armas, muchas armas, armamentista. Sin embargo, llegó un momento en el cual se mandaban espías, pero hubo otro momento en el cual ya no había un enfrentamiento físico, había otro tipo de enfrentamiento y entre ellos estaba pues el espionaje, ¿no? Compraban a personas que eran de Rusia para ser espías de Estados Unidos y al revés también, ¿no? Entonces, habían datos que entre ellos se robaban, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que había una guerra no convencional, así le podríamos llamar, porque la guerra convencional es con las armas, pues, ¿no? Como resultado del fin de la Guerra Fría, los Estados-naciones no compiten ya ideológica ni militarmente. Claro, hoy en día, por ejemplo, mira, la tendencia de todo imperio, ¿cuál es? Adueñarse de su entorno, de los países que están cerca a ellos. Y eso lo hizo Inglaterra, eso lo hizo España. ¿Y quién lo hizo antes? Roma, el imperio romano, ¿no? Se apropió de muchos, invadió a muchos países, a muchas monarquías, ¿sí o no? Entonces, eso es lo natural entre los imperios, ¿de acuerdo? Eso es entre los imperios. Es lo normal, ¿ya? Dice, no compiten ya ideológica ni militarmente. Todos quieren apropiarse. Las preocupaciones estratégicas sobre la disuasión nuclear, el balance de fuerzas militares convencionales, las posibilidades de guerra subversiva, de no alineamiento de paz o guerra mundial consustanciales con la alta política del Estado, están siendo reemplazadas, mira, por funciones estatales de baja política como son. Mira, 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 mira. Mira lo que estoy subrayando. Ya no hay una invasión convencional como lo hacía Roma, invadiendo, atacando, matando. Ya no hay eso ya, como lo hacía Inglaterra y España. Porque el último
Estados Unidos, ¿no? El penúltimo, ¿no? Porque el último ahorita va a ser China, ¿ya? Entonces, ellos, por ejemplo, no invaden con armas, ya no, ya. No te discuten ideológicamente, ¿no? Ya no te discuten ideológicamente, ya no te dicen, oye, tu posición política está mal, la mía está mejor, está bien. Ya no, pasó a la historia, mira. Mira, este texto es moderno, ¿eh? Mira, ahora mira cómo ganan esos imperios. Privatizan, desregulan las actividades económicas, financieras y comerciales. ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio? ¿Te acuerdas? El Tratado de Libre Comercio se da entre dos países, donde acuerdan que es cero aranceles. Aranceles es cuando alguien va a vender en tu país, tú le cobras un dinero. Ese dinero se llama arancel. Entonces, con esto ya acuerdan de que ninguno de los dos países se van a cobrar. Cero aranceles. Ya no hay movimiento económico en esta parte. O sea, no hay impuestos, pues, ¿no? Ya. Pero la pregunta es, ¿quién sale ganando en ese Tratado de Libre Comercio? Los países que tienen bastante producción, buena tecnología, ¿no? Tienen gran capacidad de producción y tienen tecnología. Esos son los países que van a ganar en un Tratado de Libre Comercio. Perú va a hacer un Tratado de Libre Comercio con China. ¿Quién va a ganar? China nos lleva 50 años de adelanto tecnológico. Y eso que yo estoy incluso siendo mesurada. Entonces, ¿cómo voy a hacerle un tratado a una persona? Mira, yo no tengo ni industria nacional. Perú no tiene industria nacional. ¿Por qué tiene plata? Porque vende sus minerales. Entonces, ¿cómo le voy a ganar a China? ¿Cómo le voy a ganar a Estados Unidos? Estados Unidos le da dinero a los agricultores para que puedan vender su producto más barato. Mediante la economía, con un tratado de libre comercio. Y los países, no todos los países hacen tratado de libre comercio, porque saben que no le conviene. En cambio, un país entreguista, como nuestro país, que se para entregando a todos, hasta el Fondo Monetario Internacional, pues lógicamente que vamos a perder como país, ¿no? Así es el Perú, ¿ah? Hoy el poder de las naciones no nace de las armas. Ahí está, no nace de las armas. Adiós armas nucleares, ¿ah? Ni de la cantidad de divisiones y aviones o flotas. Es que mira, van a gastar en armas, van a gastar en muertes. ¿A quién le van a vender si ya están todos muertos? ¿No? Profe, pero ¿qué pasa en Asia? Ah, esa es otra cosa, eso es también para hablar. Pero como estamos hablando del tema de cómo se invade actualmente, porque eso es lo que está en el texto, ¿no? Dice que ahora, mira, el poder, el poder nace, aquí lo voy a poner, no nace, no nace de las armas, ¿ya? ¿De dónde nace? De su poder económico y tecnológico. La economía manda. Por si acaso, chicos, yo estoy escribiendo así, rojo, grande y feo, pero cuando yo te mande el PDF no va a estar así. Así que yo lo hago para llamar la atención, para, ¿no? Etcétera, para la explicación. Y acuérdate, sino de su poder económico y tecnológico. O sea, ¿qué necesitamos para que el Perú tenga poder? Que nuestra economía sea sólida y la tecnología también. Tenemos tecnología, bueno, en potencia, tenemos científicos, pero nos falta darle opciones para que ellos desarrollen, ¿no? Y aquí voy a agregar algo más. China, escucha, ha hecho una ciudad específicamente para que vivan ahí sus científicos. Ahí comen, duermen, se divierten. A sus científicos le pagan muy bien. No solamente lo mantienen al científico, también lo mantienen a 3 generaciones futuras suyas, o sea, a sus hijos, a sus nietos también, etcétera. Tienen todo pagado. Entonces, ellos lo único que tienen que hacer, ¿qué cosa es?
Inventar, 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 inventar. Por eso que ellos ya están en la tecnología 5G. Ellos han avanzado en un año lo que todo el mundo, porque todo el mundo hay tecnología, o sea, ¿no? Desarrollo en tecnología. Ellos han avanzado en un año lo que el mundo ha avanzado en 5 años. Con eso te digo todo. O sea que ahora, si Perú quiere ser potencia, porque tiene dinero, ¿eh? Porque ha vendido sus productos, ¿no? Sus minerales, tiene que crear tecnología. Esa es la voz. Y para crear tecnología hay algo antes, que sus jóvenes estudien, estudien, estudia, saca buen puntaje, ingresa, saca tu doctorado, tu MBA. Y yo le digo, ¿sabe por qué? Porque ustedes pueden, así de fácil. Ya, ¿por qué estoy seguro? Porque hay promociones anteriores que están en el extranjero dando cátedra al mundo. Profesores de universidades también, ¿eh? Así es. O sea, no lo dudes, no lo dudes. Primera pregunta. En el marco mundial posterior a la Guerra Fría se infiere que las naciones poderosas se caracterizan por, ya te das cuenta, ahora ya no hay armas, que no hay más ideologías, ahora ¿qué hay? Y aquí en el Perú estamos discutiendo ideológicamente, increíble, ¿no? Ya, impulsan... Está entre la A y la D. Entre la A y la D nomás, ¿ah? Los dos restantes del medio no tienen nada que ver. Muy bien, alumnos. Han coincidido todos. La A. Impulsar la investigación de tecnología de punta. Lo que el Perú debe hacer. Profe, pero acá no tenemos. Quítate de la cabeza que no se puede. Todo tenemos. Lo que nos falta es decisión política. Nada más. Decisión política. Que nadie esté agarrando plata, sino promoviendo el estudio y después la tecnología. Ah, institutos tecnológicos. Desarrollar. Sí, sí, sí. Texto número 3. Al igual que otras ideologías endogámicas, endo es dentro y gamo, matrimonio. El feminismo de género ha producido unas extrañas excrescencias. Hoy excrescencia viene de excremento, por si acaso, ¿eh? Como la rama conocida como feminismo de la diferencia. Carl Gilligan piensan en sus derechos y la justicia. Los hombres, debe decir acá, los hombres, ¿ya? Esto vamos a arreglar después. Las mujeres tienen sentimientos de compasión, educación y acuerdo pacífico. Mira lo que piensan. Esto es machismo, me parece, ¿no? Algo así. Ya, mira lo que... O sea, dentro de la sociedad hay gente que habla, ¿no? Sobre el feminismo y el machismo. Los que favorecen al feminismo dicen que la mujer debe estar sobre el hombre, sobre su poder. Y al revés son los machistas, que el hombre debe estar... No, conclusión, no es correcto. Ninguno de los son ideas pasadas, trasnochadas y a hablar de feminismo y machismo. Si así fuera, las mujeres quedarían descalificadas para ser abogadas de Estado, jueces del Tribunal Supremo, filósofas morales que se ganan la vida razonando sobre los derechos y la justicia. Pero no es verdad. Muchos estudios han contrastado o comparado la hipótesis de Carol Gilligan y ha descubierto que hombres y mujeres se difieren muy poco, difieren muy poco, o nada en su razonamiento moral, ¿no? En su razonamiento moral. Se infiere que el feminismo de género es socavado en el texto a partir de un argumento de índole avión o casa. Avión.
O muy rápido creo que hemos leído el texto. Porque no... Ah, ya sí están respondiendo. Ok, ok. Pensé que no lo habían entendido. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque está casualmente cuestionando la moral actual de las mujeres, ¿no? Diciendo que ellas solamente sirven para eso y el autor le está refutando, ¿no? Le está diciendo, no, no es verdad, dice Carol Gilligan. No, no es así, no es así. Mujeres difieren muy poco, o en nada en su razonamiento moral. O sea, su moral es hay diferencias entre las mujeres, claro, pero no es tanto como para decir que ellas no pueden hacer esas actividades que también los varones lo hacen. Los varones y mujeres también pueden hacer lo mismo. Le refuta el autor, ¿ya? Entonces la respuesta sería moral. Ya, acá dice, otro texto, otro texto. No es fácil imaginar hoy la fascinación que en la década de 1950 ejercía el psicoanálisis sobre los jóvenes. Primero, años 50. Estamos hablando de hace 70 años, ¿ya? Los jóvenes, ¿qué actitud tenían? Una actitud de fascinación. ¿Sobre qué tema? ¿Qué los tenía fascinados? El psicoanálisis. Primero, ¿por qué lo tendría fascinados? Primero habría que saber qué es el psicoanálisis, ¿no es cierto? Bien, el psicoanálisis es una propuesta de Sigmund Freud. Entonces, la pregunta sería, ¿qué cosa planteaba Sigmund Freud, no? Que todo se basaba en el campo del sexo, ¿no? Claro, todo se basaba en el campo del sexo. Si soñabas esto, era por esto, etcétera. Bien, implicaba una teoría de la mente que me permitió apreciar por primera vez la complejidad de la conducta humana y sus motivaciones. Durante el curso sobre literatura alemana contemporánea que dictó Vietor, leí la psicopatología, psico, alma, patología, enfermedad, de la vida cotidiana de Freud y obras de otros 3 escritores que abordaban los recónditos mecanismos de la mente humana. Así como Freud, ¿no?, estudió el mecanismo de la mente humana, también fue Arthur Schnitzler y Franz Kafka. Y además Thomas Mann es otro. Mann con doble N, si no vas a pensar lo que tú sabes, ¿no? Incluso cuando se la compara con niveles literarios tan sobrecogedores. La prosa de Freud era un placer. Mira cómo insinúa, ¿no? Escribía un alemán simple, bellísimo, por la claridad y el humor infinitamente autorreferencial, que lo hizo acreedor del premio Goethe. Se escribe Goethe y se lee Goethe. En 1930. Ya. Su libro me hizo conocer, a ver, ¿estamos bien? Son 11:10, ¿no? O sea, a las 12 terminamos, tenemos tiempo, no hay problema. Creo que estoy corriendo, estoy corriendo. Me parece que es muy rápido, muy rápido. Nuevamente, ¿ya? Texto 4. Dice que el psicoanálisis los fascinaba a los jóvenes del año 1950. Pero hoy día no nos imaginamos ese tipo de fascinación. Con eso que te está diciendo, que el psicoanálisis ya quedó rezagado, ya no es actual, ¿no? Ya es un concepto, ya caduco se llama la palabra, ¿ya? Caduco, anticuado. Por eso que no es fácil imaginar hoy como en la época del 50 los jóvenes se veían fascinados por el psicoanálisis. Bueno, entonces para entender mejor la idea habría que explicar qué es psicoanálisis y acá dice bien claro, ¿eh? Implicaba una teoría de la mente que me permitió apreciar por vez primera la complejidad de la conducta humana y sus motivaciones. Mira, ¿por qué se conduce una persona de tal o cual manera? El autor te está dando el dato que hay alguna motivación, ¿ya? Hay alguna motivación. ¿Por qué la conducta humana es así o asá? Porque hay una motivación, ¿de acuerdo? Y esas motivaciones no son cosas sencillas. Acá bien claro dice complejas. La complejidad de la conducta humana. ¿Por qué? Porque hay motivos que hacen que la conducta humana sea compleja, ¿no? Hay motivos porque mira, ¿cómo actúan las personas? ¿Cómo se conducen?
¿Tú crees que todas las personas se conducen igual ante a una misma causa? ¿La reacción de todas las personas? No. Así como ante una causa las personas no reaccionan igual, tampoco, escucha bien, ¿ah? Una sola persona ante una causa esa causa puede aparecer en la mañana y además se puede repetir en la tarde o en la noche. Como son dos tiempos en la cual una persona ha sido afectada por una causa, una motivación, la reacción tampoco es la misma. Mira, 10 personas tienen una motivación X. Esas 10 personas no reaccionan igual, aunque la motivación es la misma. Igual ocurre con una sola persona, ya no 10, una sola persona, es motivado en la mañana y en la noche. La misma motivación. Sin embargo, está complejo la mente humana que el ser humano no reacciona igual. A pesar que es la misma motivación, es la misma persona, lo que ha variado es el tiempo ha sido en la mañana uno y en la noche otro. O sea, la reacción no ha sido igual. A pesar que ha tenido dos características, ¿no? Que ha sido la misma motivación y ha sido a la misma persona que lo han motivado, una sola. Entonces, esa es la complejidad de la conducta humana, ¿no? Durante el curso sobre literatura alemana contemporánea que dictó Vietor, leí la psicopatología, o sea, enfermedades de la conducta humana, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Claro que etimológicamente psico es alma, ¿no? Pero aquí la psicopatología se encarga de estudiar las enfermedades de la conducta. ¿Hay enfermedades que tiene la conducta? Claro, sí. De la vida cotidiana, de Freud, y no solamente leyó la psicopatología de la vida cotidiana de Freud, sino también a otros escritores, tres, y acá está nombrado. Incluso cuando se le comparaba con niveles literarios tan sobrecogedores. La prosa de Freud era un placer. O sea, mira, ve, si yo leía una obra literaria, según el autor, la obra de Freud era mejor. Era mejor. O sea, escribía mejor que un literato. Freud. Porque acá dice la prosa de Freud. O sea, su pasión, ¿no? De lo que él hablaba sobre su propuesta, ¿no? El psicoanálisis. O sea, la parte científica le había igualado o superado a las obras de nivel literario. Dice, escribió un alemán simple, bellísimo por la claridad y el humor infinitamente autorreferencial, que lo hizo acreedor del premio. O sea, no solamente hacían sus trabajos, sino que también eh, ganaban premios. Era una muestra de su aceptación. Porque si tú ganas un premio, no es que no te acepten, ¿sí o no? Te aceptan. Esa es la idea. Claro, cuando alguien gana un premio es porque le están aceptando. Estamos hablando de premio por mérito, ¿no? Porque una cosa es que te saques la lotería, que ya no es la parte meritoria, ¿no? Pero te ganas el premio Nobel, el premio Pulitzer, ¿no? El Oscar. Y hay un montón de premios, ¿no? Su libro me hizo conocer un mundo nuevo. La psicopatología de la vida cotidiana contiene una serie de anécdotas que se han hecho carne en la cultura a tal extremo de que podrían integrar el guión de una película de Woody Allen. ¿Tú sabías que Woody Allen es escritor de películas, de guiones sobre todo, ¿no? O sea, agarra un libro, llámese El Padrino o lo que sea, y él lo modifica para que tenga tipo diálogo y se pueda usar en una película. Y eso es Woody Allen. Woody Allen también es un productor de cine, ¿sí? Hace muchas cosas en el cine, ¿no? También se casa con personas jóvenes que tienen 20 años menos que él. O respaldar una serie de gags. Gags es una especie de causar risa mediante golpes. Los payasos hacen eso. Y también algunos cómicos en televisión, ¿no? Se golpean para hacer reír a los... Esos son gags. Freud, se escribe Freud y se lee Freud, cuenta los sucesos más comunes, aparentemente insignificantes, ¿eh? Como cuáles, lapsus, errores, ¿no? Pequeños accidentes, error al guardar objetos, errores ortográficos, olvidos. Vamos a suponer que yo llego y digo, alumnos, buenas noches.
según Freud, ¿qué está pasando? Con esa insignificancia. Simplemente que no quiero estar, que quiero que el tiempo pase. Si yo entro y digo buenas noches, estando a la hora del día, ¿no? Antes, yo ingresé a las 10, ¿sí o no? Pero si yo digo buenos días, entonces me quiero quedar, me quiero quedar. ¿De acuerdo? Entonces acuérdate de eso, que las pequeñas formas de manifestar una persona dicen de su subconsciente. ¿Ya? Eso es lo que te está diciendo. Por ejemplo, si alguien dice, oye, me saqué 20. Sí, porque yo le soplé, dices tú, ¿no? En el fondo, ¿qué estás haciendo? Tú al decir yo lo soplé, tú dices, acabo de hacer una broma, ¿sí o no? Pero en el fondo es envidia. Sí, ya ves, te das cuenta. Te sientes envidioso porque alguien te superó, ¿no? Bien, y lo utiliza para mostrar que la mente está gobernada por un conjunto de leyes precisas en su mayoría inconscientes. Son distracciones que parecen estar en la superficie de los errores habituales. Parecen errores, ¿no? Pequeños accidentes que todos sufrimos, parece nada más. Sin duda yo había experimentado mucho de ellos. Lo que Freud me hizo ver es que ninguno de esos accidentes es casual. Ninguno es casual, ¿te das cuenta? Claro, cuando tú dices, llegas a una casa y dices, hasta luego. Uy, no, bueno, hola, ¿cómo están? Se equivocó. Ese accidente que parece casual, en verdad esa persona no quiere estar allí. No quiere estar allí. Cada uno de ellos guarda una relación consistente y significativo con el resto de la vida psíquica. Esos detalles, esos errores, están dándote una lectura, te están indicando, están dando un indicio. Ya. Pregunta, ¿cabe colegir del texto que en la época actual el psicoanálisis freudiano, ya qué marco? Bien, ahí está, rompiendo chat. Bien, Valencia, bien, bien, bien. Bien, Juan Castro, bien. Así es, esa es la respuesta. Yo te dije, yo te dije, yo te dije, mira, 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 mira. Te la voy a pasar de nuevo, ¿ya? Mira, ¿qué dice? No es fácil imaginar hoy. O sea, si hoy día te dicen esto, ¿eh? Que los jóvenes estaban fascinados por el psicoanálisis. Si tú escuchas eso, hoy, tú escuchas eso, tú dices, oye, pero ¿cómo los jóvenes pueden estar fascinados de lo que dicen los psicoanalistas? Si tú estás diciendo eso, ¿qué cosa quiere decir? Que tú te asombras porque actualmente ese psicoanálisis ya no va, es caduco, anticuado, ¿sí o no? Porque si fuera actualizado, no sería, no diría no es fácil, sino diría es fácil imaginar, ¿sí o no? Claro, pero acá el autor dice no es fácil imaginar hoy la fascinación que en la década del 50 ejercía el psicoanálisis sobre los jóvenes. ¿Te das cuenta? Entonces, por esa razón, respondemos aquí, como sus compañeros han puesto, carece de relevancia en la esfera científica. ¿Por qué? Dice en la época actual, hoy. ¿Por qué? ¿Por qué hoy carece de relevancia en la esfera científica? Porque si no, no nos asombraríamos que en el año 50 los jóvenes estuvieran fascinados, ¿sí? Claro, porque ahora el psicoanálisis ya está descartado. Hay otras corrientes que lo han superado largamente. Claro, de repente por ahí habrá alguna persona que le fascine todavía, ¿no? Pero estamos hablando de casos aislados. Eso se llama que eso está reflejado con la idea de una golondrina no hace un verano, ¿sí o no? Ya, acá dice, se puede deducir que el psicoanálisis propugnaba. ¿Qué quiere decir propugnaba? Impulsaba, promovía, ¿no? ¿Qué promovía, a ver, el psicoanálisis? La introspección. ¿Qué es la introspección? Cuando tú te analizas, por ejemplo, si a mí me dicen, escucha, si tú entras a un lugar y saludas
como si estuvieras despidiéndote, en realidad tú no quieres estar en ese lugar. Entonces tú te dices, oye, yo actué así, ¿no? O en otro caso, ¿no? De repente, ¿no? Alguien se sacó 20 y tú dijiste, yo le soplé. Y después el psicoanalista te dice, oye, es porque tú envidias, ¿no? Ya, mira. Entonces, ¿tú qué haces entonces si te han dicho esas dos cosas? Tú te pones a pensar, ¿no? ¿Por qué actuaré así? ¿Por qué actué así? Tal día hice tal cosa. ¿Por qué actué así? Ah, te pones a pensar. Eso que estás haciendo es introspección. Te estás analizando para explicarte el por qué actúas de tal o cual manera, ¿sí o no? Eso es introspección. ¿Ya? Entonces, al hacer eso, el psicoanálisis sí o sí estaba propugnando que la gente comience a analizarse, ¿sí o no? Cada acto suyo, cada conducta, cada error suyo lo tenía que analizar, ¿no? Eso es lo que promovía o propugnaba, ¿no? O impulsaba. Vamos ahora a la pregunta 3. Dice, cabe inferir del texto que las obras de Thomas Mann están gobernadas por un estilo frío e impersonal, se rigen por una refrescante vena humorística, delinean los íntimos meandros del alma humana, repiten todos los temas que obsesionan a Mangakaf. ¿Qué dicen? Bien, esa es la respuesta. Analizaba toda la conducta humana. Claro, meandros es las rutas, aunque sea curvas, aunque sea indirectas, del alma humana. Estudiaban todo, estudiaba todo. Sí, estudiaban todo. Toda la conducta, todo. Se puede barruntar. Barruntar es suponer, ¿no? Que para Freud la mente, ¿qué cosa es? No lo puedo creer. Han puesto A, han puesto B, han puesto C, han puesto D. La E no lo pusieron porque no hay, porque no hay. Relé, relé. Ya, primero habría que entender los conceptos que están acá, ¿no? Coherente que tienen relación. Repito, ¿ah? Coherente que está relacionado, ¿ah? Ya, entonces yo lo voy a poner acá, ¿ya? Coherente que está relacionado. Que está relacionado. Heteróclito variado. Variado. Aleatorio eh, que se acomoda, se adecua. Y difuso, dualidad difusa, más o menos como confusión, que es algo confuso. Entonces, de hecho, que no voy a poner la D, ¿sí o no? Tampoco voy a poner la C, estaría entre A y B. Coherente porque se relaciona. Lo que tú haces, la acción que has hecho, refleja otra cosa, ¿sí o no? Entonces la respuesta sería, si refleja otra cosa es que está relacionado, ¿sí o no? A ver, vamos a ver nuestro marcadorcito. Ah, ya, primero tengo que eliminar esto. Y ahora sí. Un tramado coherente. La mente es algo coherente. O sea, si haces algo, es por esta otra cosa, ¿no? Eso está relacionado, ¿sí? Ya, continuamos. Se deduce del texto que un lapsus es. Un lapsus es un acto mental basado en el olvido involuntario. A ver, a ver. Ahí está, rompiendo el chat. Rompiendo el chat.
Ya. Y la mayoría dice, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, talo? Sí, talo, te entra la broma, tal. No está mal, no está mal. Ya, la respuesta es esta, mira. Un error motivado por factores inconscientes. Podría ser la A, pero la C es más clara, más exacta. Porque cuando dice un acto mental basado en el olvido involuntario, también puede ser, ¿no? Porque has hecho algo, pero te has olvidado que antes también lo has vivido o te ha pasado y es una forma de manifestar otra vez lo que te olvidaste. También puede ser, ¿no? Pero este es más claro. Un error motivado por factores inconscientes. O sea, el factor inconsciente es siento envidia y le digo que yo le soplé. Está mal decirle eso a una persona porque estás desmereciendo su éxito. Pero tú no lo haces porque quieres desmerecer. No lo haces por eso. Lo haces porque tú tienes envidia y no aceptas que otra persona gane. Y eso va una tercera inferencia, por si acaso. Una persona cuando no quiere que otra gane, ¿qué significa? Por ejemplo, mira, si alguien me dice una palabra o sabe una palabra, una persona pasa y le pregunta, ¿ya? A le pregunta a B y B responde bien. Yo no me puedo sentir mal porque B le respondió bien el significado de la palabra, porque supuestamente yo soy el especialista. Pero ¿acaso otra persona no puede saberlo? Claro, y yo sé más que él, yo no me voy a enojar que otra persona haya respondido una pregunta que yo debía o pude haber respondido. No me puedo poner en ese plan. Eso significaría que yo me siento menos que esa persona B que ha respondido a la pregunta de A, ¿sí o no? Si yo me enojo, estaría diciendo que creo que me puede ganar. O sea, yo me estaría subestimando. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es algo inconsciente, ¿no? Es una forma también cuando alguien dice, sacó 20 porque yo le soplé. ¿Por qué vas a querer rebajar a una persona? Porque en verdad tú crees que te está ganando en algo también. Entonces, es una segunda inferencia. Ya, ya sabes, todo tiene su porqué según el psicoanálisis. Vamos al texto 5. Me parece que este es el último texto. ¿Eh? Tenemos media hora para este texto. Eso que hemos corrido con el cuarto, ¿no? Con el cuarto hemos corrido, me parece. Me parece. ¿Eh? Bien, vamos a ver, análisis. Texto 5. Miren chicos, si ustedes se dan cuenta, yo empiezo a leer y empiezo a explicar y relaciona con un concepto o cultura que yo tengo. Ya, todo ese proceso o sea, todo lo que estoy haciendo yo al hablar, imagínate que no hable, solamente lo piense. Ya, bueno, ese debe ser tu actitud, esa debe ser tu actitud. O sea, así como yo lo explico, si yo me callo, así lo estoy pensando, así debe ser tu forma de análisis de un texto, relacionándolo con otras cosas o dándole un concepto a una palabra que te dicen ahí, ¿no? Por ejemplo, si te dicen las personas de hoy se asombran cómo los jóvenes se fascinaban por el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa es? Cuando uno se asombra por otra cosa. ¿Ah? Porque está sacando una conclusión. Pues. Es una conclusión lo que estamos sacando. Claro. Ya, vamos al texto 5 ¿ya? El liderazgo pedagógico, atento por favor, atento. A ver, ¿qué número de día es hoy? Oh, 2 de junio. 2 de junio. Estamos 2 de junio. Bien, bien. ¿Qué domingo es el Día del Padre? Primero, segundo, tercero, cuarto. Segundo. Ya, muy bien. Muy bien. Pero por favor, los saludos, no a mí, ¿no? Sino a todos los padres. Que sean, que sean buenos. Por ejemplo, a veces publican
Feliz Día del Padre, asómbralo con una, ¿cómo se llama? Un juicio de alimentos. Qué feo es eso. Feo. Ah, claro, está bien, el que debe, que pague, pues que pague. Pero ¿por qué todos tenemos que escuchar eso? Es como, por ejemplo, escucha que en el aula, en esta aula, sea un aula de colegio, vamos a suponer, ¿ya? Y el profesor ve que hay dos alumnos que se portan mal, ¿no? Son una lacra, como dicen ustedes, ¿no? Ya, yo vengo, profesor del aula, del colegio, y comienzo a llamarle la atención a los 30 alumnos. ¿Es justo? Es justo, porque los culpables son dos, ¿no? Los maus son dos. ¿Qué debo hacer? Saco a esos dos y converso con ellos afuera. ¿Por qué tengo que hacer escuchar mi ira, mi enojo, mi llamada de atención, lo que sea, esas palabras que quiero decir? ¿Por qué deben escuchar los 30 si son 28 los buenos y dos los malos? A mí es incorrecto, ¿sí o no? Es incorrecto. Igualmente es incorrecto que digan, ¿no? Feliz Día del Padre, menos aquellos que no pagan los alimentos. Ay, ay, ay. Qué mala gente, qué mala gente. Continuamos. El liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye en este escenario en un factor importante para el mejoramiento de la educación y una prioridad en las agendas de las políticas educativas. En ese sentido, es importante revisar el concepto de liderazgo y su reconocimiento en la organización escolar. Bueno, liderazgo quiere decir que son vanguardistas, que guían al resto, que investigan antes, ¿no? Esos colegios que se van adelantando en la parte pedagógica son colegios de vanguardia o líderes, ¿no? Podríamos decir así, líderes. Porque siempre van un paso más adelante por sus cualidades, ¿no? Sus características positivas, van adelante que el resto. Por eso son líderes. Entonces, de eso está hablando, ¿no? Hay escuelas que son líderes, claro, colegios que son líderes. No lo vamos a nombrar porque de repente para uno es tal colegio y para otro es el otro colegio, ¿sí o no? Entonces no vamos a entrar en esa discusión bizantina, ¿no? Poco productiva, diríamos, ¿no? Lo más importante es reconocer que siempre hay una institución que va un paso adelante o más pasos adelante. Y para llegar a ser líderes, eso no le cae del cielo. Se supone que han investigado, han trabajado y sobre todo se han organizado mejor para poder hacer su trabajo. Porque hay muchas formas de ordenar, organizar a una institución para rendir más y que no solamente esté involucrado un profesor, porque en un colegio de repente hay un profesor excelente, excelente y el resto no pasa nada. Entonces, para que todos en conjunto tengan un desarrollo en forma equiparada. Entonces, y de esa manera no decimos el profesor tal, sino el colegio tal. Es líder, ¿no? Entonces hay que ver esa diferencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes apoyan para que haya un colegio líder o una escuela líder? Escuela también se refiere no una institución donde hay aulas y alumnos, ¿no? Escuela también se refiere a una corriente, ¿no? A una corriente. En su momento, Pestalozzi, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces en ese sentido, ¿cuál sería? Uno, que se organicen para poder desarrollar en conjunto, claro, algunos conceptos, cómo estudiar, cómo mejorar su rendimiento, ¿no? Entonces, hay una organización que también contribuye a ese liderazgo. También el aporte económico, una inversión. Por ejemplo, si queremos que alguien desarrolle en el campo este, de los laboratorios, entonces ponen los materiales de laboratorio. Entonces, de esa manera hay una inversión también. Y así hay muchos elementos que ayudan a que una escuela, corriente o colegio obtenga ese liderazgo. Tiene que haber elementos detrás de liderazgo, ¿no? Entonces, el liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye en este escenario. El factor importante para el mejoramiento de la educación. Claro, si son líderes, están avanzando a toda la educación de ese país, de esa región.
y en una prioridad en las agendas y en una prioridad en las agendas de las políticas educativas. Porque mira, ve, si un colegio desarrolla mucho su liderazgo, avanza más educativamente que el resto, con sus, ¿no? Con su pedagogía, con su didáctica, ese colegio nomás está avanzando. Pero ¿quién debe estar concatenado, unido a eso? El poder político, el gobierno, tiene que darse cuenta, oye, si ese colegio va adelante, aprendamos de él y apliquemos a todo el Perú, por ejemplo, ¿no? Eso es cuando está en la agenda de la política educativa de ese país, de cualquier país, ¿ah? Claro, también se puede nutrir un ministerio, se puede nutrir también de un colegio, ¿no? En este sentido, es importante revisar el concepto de liderazgo y su reconocimiento en la organización escolar. Claro, todo lo que yo he hablado, he revisado el concepto de liderazgo. Eso es lo que he hecho. Una consideración inicial es el hecho de configurarlo como un fenómeno o cualidad de organización, lo que ya te decía, y no como un rasgo individual. Eso es lo que yo te decía. Porque una cosa es que en una escuela un profesor sobresalga del resto y otra cosa es que sea producto el desarrollo de la educación en ese colegio porque todos se organizaron. Ya, un ejemplo de organización, ya, para que tengas una idea. Mira, ve, se reúnen todos los profesores y autoridades administrativos, le llaman. Se reúnen y dicen, miren, los administrativos le dicen, profesores, agrúpense en 5 cada grupo. Se agrupan. Planteen un problema que ustedes encuentran entre el alumnado, va uno. Planteen un problema que encuentren la relación del colegio con la comunidad, dos. Ya, con esas dos preguntitas nada más, que pueden ser 10, pero con esas dos preguntas ya. Planteen los problemas y además planteen la solución. Mira, ve, todos en conjunto están trabajando en eso. Después de que todos plantean los problemas y también su solución, expone cada grupo. Vamos a suponer que se han formado 10 grupos de 5, ¿no? Son 50 profesores que están participando. Eso es un taller, eso se llama taller, ¿ya? Entonces, en verdad, ¿tú no crees que de 10 propuestas, porque ahí dice solución, ¿ah? El problema va acompañado de su solución, ¿ah? Ya. ¿No crees que de esos 10, por lógica, va a salir algo bueno? Esa es una forma de cómo se organiza para avanzar un colegio entero. ¿Te das cuenta? Y así se puede obtener un liderazgo tranquilamente. Claro. ¿Qué se requiere? ¿Se requiere plata, millón? No. Se requiere simplemente decisión política. Y eso también lo puede hacer el ministerio, ¿no? Sí, han habido muy buenos ministros de educación. Eh, Organización y no como un rasgo individual. Ya está, punto. En estos casos, el ejercicio de la dirección como liderazgo se ve como práctica distribuida. O sea que a cada uno le han dado una responsabilidad. A los 5 de cada grupo, por ejemplo, ¿no? Aplicando el ejemplo que yo puse. Una práctica distribuida más democrática. Todos le plantearon la misma pregunta y les pidieron lo mismo, buscar la solución. Dispersa en el conjunto de la organización. O sea que a todos se le da, eso es dispersarlo, ¿no? En lugar de ser una característica exclusiva de los líderes formales, lo cual justamente supondría el regreso al modelo burocrático que se desea abandonar. Siempre ven así, ¿no? Responsable de un colegio, el director. Empieza la función, el director está adelante de todos, cuando debe estar participando también. Bueno, si es joven, ¿no? De acuerdo a Bolívar, ¿qué? Bolívar, 1997, el reto crítico es lograr un desarrollo institucional de las escuelas de manera que funcionen como unidades de cambio, en la que el liderazgo está difuso porque el conjunto de miembros de la institución se ha apropiado de él. Esto nos lleva a pensar en temas como distribución de poder, ¿no? Distribución de poder, que es lo mismo que empoderamiento, toma de decisiones compartidas.
O sea, todos participan y al estar involucrados, escucha, cuando hay un problema en una institución de 50 personas, porque yo dije 50, ¿no? Ya. Eh, todos ellos proponen el problema y proponen la solución. No, el problema ya lo plantearon, ¿no? Sino que ahí le están pidiendo la solución. Ya. Si le piden una solución, eh, ¿no crees tú que ellos están dando una solución? Y al dar una solución, qué está haciendo la organización de ese colegio? Está compartiendo las decisiones. Porque no crees que lo que ellos saquen en conclusión le va a servir para aplicarlo al colegio y hacerlo líder, ¿sí o no? Entonces la decisión está siendo compartida. ¿Qué ocurre cuando en una organización involucran a los integrantes? ¿Sabes lo que pasa? Se sienten identificados con esa institución. Cuando permiten que haya compartición de decisiones. O por lo menos, si no son decisiones, por lo menos aportando la idea. Y de repente la idea sea tomada por la dirección máxima y se aplique. Entonces, indirectamente está participando en una decisión. No directamente, porque quien lo ha aplicado es la máxima autoridad como el director, por decir. A esto se le llama también liderazgo distribuido, puesto que se encuentra repartido a nivel vertical y horizontal en la institución educativa. ¿Por qué a nivel vertical? Porque el director decidió que se reúnan los 50 profesores y hagan grupos de 5. Y horizontal, ¿por qué? Porque a todos le dieron el mismo trabajo. Le plantearon la problemática con el estudiante y la problemática con las personas que están alrededor del colegio. ¿Te das cuenta? Le ha planteado los dos problemas a todos los grupos. Eso se llama una distribución democrática, ¿no? Bien. A partir de esta nueva mirada de liderazgo, definimos el abordaje de lo que hoy se denomina el liderazgo pedagógico como la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela. O sea, son un ejemplo. Los liderazgos de escuelas son ejemplos para el resto de las escuelas. Es la capacidad de una organización de lograr aprendizajes en todos sus estudiantes. Casualmente, si lo que han creado tiene efectividad, entonces están logrando aprendizajes. Porque ese es el objetivo, ¿no? Que el estudiante aprenda más. Entonces, esa capacidad de la organización ha obtenido aprendizajes en todos sus estudiantes. Y a los estudiantes, al recibir esas capacitaciones, han rendido más y van a ser mejores estudiantes, mejores seres humanos, mejores ciudadanos. Todo eso va concatenado, va relacionado, sí, va unido, sin exclusión de ninguno. ¿Ah? Nada que porque tú eres negro, porque tú eres feo, te- tú no participas, no. No hay exclusión de ninguno, de ninguno. De esta definición se puede deducir que el liderazgo es una cualidad de la persona que lo ejerce y también puede constituirse en una característica de la gestión de la institución, en la que personas con liderazgo formal o informal participan de un proceso. Este proceso yo le llamé taller. No, así se llama, no es que yo le llamé. Se llama taller. Ya participan de un proceso liderado por el director, coordinando y contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la no de una persona, no del director, ¿ah? De la organización. Contribuyen al éxito de la organización. ¿Qué te parece? O sea, primero se organizan, hay un producto, eso lo aplican, ya pues hay éxito para todos, ¿no? Pregunta uno. Según lo leído, es posible deducir que la uno, ¿ya? A ver, rompiendo el chat, vamos a ver. Claro, también, también. A ver, por acá me dicen que es AOD. Vamos a ver.
Sí, hasta ahí está bien lo que dice su compañero, ¿no? A o D. Ya mira, primero, decir que no ha habido una mejora, malo. Eliminamos, ¿sí o no? Eliminamos. Para el otro lado, una X, una X. El liderazgo pedagógico no ha gozado prioridad. ¿Pero por qué? Si no ha hablado de manera general, no ha hablado de un país, ¿no? Solo dice que si se logra, va a avanzar el resto, ¿no? Decir que el liderazgo pedagógico se convierte en importante, y no podríamos decir que siempre ha sido importante. La causa del mejoramiento del servicio educativo es el liderazgo pedagógico. No, al revés. El liderazgo pedagógico es quien causa la mejora del servicio educativo, es al revés, ¿sí o no? A ver, la causa del mejoramiento del servicio educativo, al decir que la causa del mejoramiento del servicio educativo, el servicio educativo sería el efecto. ¿Quién es la causa? El liderazgo pedagógico, esta es la causa. O sea, el liderazgo pedagógico causa mejora del servicio educativo, sí. El liderazgo pedagógico se convierte en importante, siempre ha sido. Entonces, ya, aunque no se haya aplicado, el liderazgo pedagógico siempre ha sido necesario. Ya, marcamos la. El 2. El término escenario asume el significado de. Ya eliminamos proscenio y eliminamos auditorio. Porque no se refiere a un escenario físico, que puede ser contexto y coyuntura. De ahí la respuesta es la C. ¿Qué? Claro, porque coyuntura es aquello que pasa en un momento y después ya no pasa. ¿Sí o no? Ya no pasa. En cambio, el contexto es algo que siempre está. Por ejemplo, la educación. Entonces la respuesta sería la C. El regreso al modelo burocrático. ¿Te da cuándo? Cuando no se desarrolla el liderazgo, ¿no? La C. Señale la alternativa que presente el tema del texto anterior. Ya, primero vamos a ver cuántos textos nos falta. Nos falta un texto más ya. Tenemos que apurarnos. Señale la alternativa que presente el tema del texto anterior. Dedo. El liderazgo pedagógico y el mejoramiento de la educación. Gracias al liderazgo pedagógico, ¿no? Ya, listo. 5. Proponga el título apropiado para el texto anterior. Título, título, título. Tiene que ser un poquito más explicado que el anterior, ¿ah? Importancia del liderazgo pedagógico y el mejoramiento de la educación. Ya. Acá dice escuelas públicas. Habló de público. No. El liderazgo formal y liderazgo informal en las escuelas. No ha hablado de formal ni informal. En el sentido que hay un liderazgo formal. No ha dicho que hay un liderazgo formal y un liderazgo informal. No, todos los liderazgos son formales. No pueden haber uno formal y uno informal. El liderazgo, una característica es el formalismo. Descartado también, descartado. El liderazgo pedagógico horizontal y vertical. Puede ser. Importancia del liderazgo pedagógico. Mira, si este es el. Acá está. Mira, si acá te dice tema. El tema siempre va a ser más corto que el título. Mira, el liderazgo pedagógico y el mejoramiento de la educación, ¿eh? ¿Y acá dice la A? Importancia del liderazgo pedagógico y el mejoramiento de la educación. ¿Qué te parece? Entonces, este sería el título. Ya listo, pasamos al siguiente texto. Este es el último texto, me parece. Muy bien, vamos con el último texto. Vamos a darnos un break de 60 segundos. O sea, un minuto, pues, ¿no? Un break.
¿Y qué vamos a hacer en ese break? Break, en ese break. Profe, no se dice break, se dice break. Break. Pero, ¿no se ha escuchado eso que dice que el que tiene plata habla como quiere? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero cuando dice break, break, sí te podría decir lo siguiente desde mi posición de estudiante de las lenguas. ¿Ah? ¿Quién se encarga de estudiar las lenguas? La lingüística. Mira, resulta que una palabra de otro idioma, como break, si yo soy hablante español, porque esa palabra es inglesa, yo estoy facultado a decir break como el inglés lo pide, o también estoy facultado, y también estoy facultado para decir break, porque yo tengo que hablarlo desde mi habla materna, o sea, o mejor dicho, con el idioma que yo aprendí, que estoy hablando, habla no, sino idioma que yo aprendí. Si yo aprendí el español, tengo que hablarlo españolizado. ¿Cuál es el españolizado en este caso? Break. Claro, nadie me puede obligar a hablar como el inglés si yo no quiero hablar inglés, ¿no? Claro. Como por ejemplo, y aquí hay un error, ¿ah? Mira, el que viene de la sierra habla de otra manera en Lima, pero esa persona que viene a Lima habla quechua. Entonces, si viene a Lima, ¿por qué le voy a obligar a que hable como los limeños hablamos? Oye, motoso, no sabes hablar, serrano. Por favor, el que hable, hable como puede. ¿Sí o no? Si habla quechua y viene acá a Lima y va a hablar español, le estás poniendo un obstáculo para comunicarnos, ¿sí o no? Pero hay gente así, ¿no? Que se ríe, oye, ese motoso todavía dicen. Ah, se han creado el término, el adjetivo, ¿no? No es correcto. Si tú eres un español y vas a Estados, o español digo, de habla hispana, ¿ya? Es un hispanoparlante, ¿ya? Perú, de cualquier país, y te vas a Estados Unidos o Inglaterra y ellos hablan inglés, tú puedes hablar el inglés tal como ellos lo escriben. Si escriben break, también puedes decirlo. Nadie te obliga. ¿Acaso nosotros a los gringos que vienen al Perú y aprenden el inglés, el castellano, mejor dicho, el español, ¿le obligamos acaso que hablen mejor? No. ¿Le decimos, oye, aprende a hablar castellano? Jamás le diríamos eso. ¿Por qué entonces? ¿Vamos a hacer al revés? Ya, seguimos. Ahora sí. Ya hicimos el descanso mental. Texto número 6. En el invierno del 16-17. Uy. ¿Qué pasa? El año que nació el profe, dice. Hoy. El año que nació el profe. Bueno. Apareció repentinamente en Viena y en otras ciudades europeas una nueva enfermedad, que durante los 3 años siguientes se extendió con rapidez hasta adquirir dimensiones mundiales. Oh, otra pandemia, otra pandemia. Las manifestaciones de la enfermedad del sueño. ¿Qué? ¿Cómo fue bautizada? ¿Cómo fue bautizada? Eran tan variadas que no habían dos pacientes que presentaran el mismo cuadro. O sea, los síntomas eran diferentes, pero al final era la misma enfermedad y tan extraña que se hicieron los más variopintos diagnósticos. Mira, ¿cuántos diagnósticos habrán dado para la misma enfermedad, no? Como delirio epidémico, esquizofrenia epidémica, parkinsonismo epidémico, esclerosis difusa epidémica hidrofóbica típica y poliomielitis atípica. Ah, son cuatro nombres. Entre otros todavía, se le ponían más nombres. A ver, ¿cómo se le llama a la tuberculosis? Aparte de tuberculosis, se le llama TBC. Otra forma, tisis. Dos nombres, ¿ah? De la tuberculosis, ¿ya? TBC y tisis, ¿ya? Bien. Malaria. A ver, otro nombre de la malaria. Ese sí tiene otro nombre también. Otro nombre de la malaria. Palu, paludismo, ¿no? Bueno, pero en este caso tenía más nombres, ¿ah? Y no eran seguros. En cambio, lo que yo estoy hablando sí son seguros, ¿no? Eso está hace muchos años. Ya vamos. Solo gracias a la profunda perspicacia clínica de Constantin von Economo y a sus autopsias de los cerebros de los fallecidos
Se pudo llegar a determinar la identidad de esta proteica enfermedad. Encefalitis letárgica, una hidra de 1000 cabezas. Las autopsias mostraron que los cerebros poseían una pauta de lesión sin relación con ninguna otra y contenían un agente. O sea, era producido por un virus, ¿ah? Era lógico, ¿no? Filtrable, submicroscópico, que afectaba el tejido cerebral y el sistema nervioso central. En los 10 años en los que causó estragos hasta su misteriosa desaparición en 1927, mira, duró casi 11 años, ¿no? Profe, no nos asuste. 1917. Profe, no nos... Mire, si ustedes tienen miedo es porque quieren. No ustedes, ¿ah? Algunos, porque aquí hay gente valiente. Uno que otro podrá tener miedo. El que tiene miedo porque quiere, ¿sí o no? Claro. Nadie les obliga. ¿Acaso estamos obligando? Esta pandemia destrozó la vida de casi 5 millones de personas. Un tercio de los afectados murieron en las etapas agudas de la enfermedad en estados de coma tan profundos que era imposible sacarlos de ellos o en estados de insomnio tan intenso que ningún sedante causaba efecto. En general, quienes sobrevivieron a esos ataques de somnolencia e insomnio no recuperaron su anterior vitalidad, o sea, dejaron secuelas. Eso se llama secuelas. Volvieron a estar conscientes, pero no llegaron a despertar plenamente. Permanecían inmóviles y mudos con una total ausencia de energía, ímpetu, iniciativas. Nunca falta uno que dice, eso siento yo, dice, ¿no? El hipocondríaco. Motivaciones, apetitos, afectos o deseos. Veían lo que ocurría a su alrededor sin prestarle una atención activa o con gran indiferencia. O sea que estaban en otra, ¿no? Estaban pensando en la muela del gallo. No parecían sentir la animación de la vida y desde luego no la transmitían. Eran inmateriales como espectros y pasivos como zombies. Von Economo lo comparó con volcanes extintos. Mira, volcán extinto, ¿a qué se refiere? Que el volcán siempre está en funcionamiento. Pero ¿qué pasa cuando ya no bota lava? Extinto, ¿no? Una cosa solo, una no era engullida por aquella enfermedad paralizante que parecía sorber como un remolino a quienes la padecían. Por lo general se conservaban las facultades superiores. Mira, ¿qué cosa no lo perdían? La inteligencia, eran inteligentes, seguían con su inteligencia, imaginación, el juicio, y la conciencia del humor. O sea, si le contaban un chiste, ellos entendían la gracia, aunque de repente no se reían, pero sí entendían. O sea, su mente estaba bien, lo que estaba mal era la expresión física. Por ello, los que la sufrían se convertían en testigos excepcionales de una catástrofe excepcional. Bien. Pregunta 1. De acuerdo con el texto, la encefalitis letárgica puede ser clínicamente definida como una... Descartado la E. Descartado la C. Descartado la B. Avión y dedo. Primero, fue en Europa. Europa, vale. Pero ¿cuál sería mejor? La. Marcamos la A. Se puede deducir del texto que la identificación de la causa de la enfermedad hecha por Constantin von Economo la A se va. ¿Fue accidente? No, se puso a estudiar. Descartado la C. ¿Era un problema genético? No. Queda bebé y dedo.
La respuesta a dedo, porque él comenzó a trabajar con cadáveres, por lo tanto es experimental, utilizando la ciencia, y no creo que haya sido fácil, fue laborioso. La D. La frase proteica de enfermedad constituye una calificación que remite... Proteica viene de vigorosa, ¿no? Dimensiones multifacéticas, o sea que tenía bastantes síntomas, ¿no? Ya, y la cuarta, que es la última, creo, ¿ah? Sí, la última, ¿eh? Es factible inferir del texto que un paciente con encefalitis, ¿qué puede hacer? Primero, no recupera completamente. Primero, otro, no va a ser más inteligente, sigue manteniendo su inteligencia anterior. Esto para algunos. Carecer de síntomas, todos tenían síntomas. No habían perdido el sentido del humor. Si le hacen una broma de cualquier índole, entendían. La A. Bien, jóvenes, culminamos. Listo. Hemos terminado, jóvenes. Hasta la próxima oportunidad, chicos.